palabra, porque cada palabra, ustedes saben que me gusta enseñar, es decir, no me gusta solamente bajar palabras puntuales, específicas, sino que me gusta que también en este tiempo de cuarentena nos podamos meter en la palabra, ¿no? Es decir, los mensajes oportunos que el Señor tiene para nosotros. Bueno, estamos y seguimos en la serie Los Yo Soy de Jesús, y en esta oportunidad nos toca Yo soy la vid verdadera. Eso está en Juan capítulo 15, del 1 al 8 vamos a leer, tal vez un poquito más también, al 12. Este es un pasaje que el Señor Jesús, es el último Yo Soy que el Señor habla estando en su cuerpo físico, todavía estando en la tierra como ser humano completo. Y después el domingo que viene vamos a hablar sobre el último Yo Soy, pero esta vez ya el Yo Soy que él habla ya en resurrección. Eso está en Apocalipsis. Y vamos a hacer un pequeño repaso de estos 7 Yo Soy que el Señor nos dio a través de todos estos domingos, con algunos miércoles también. Y si hoy me quedo cortito, lo vamos a completar el miércoles, el último Yo soy la vid verdadera. Esta es una palabra muy profunda y no voy a empezar, como siempre hice, con el Evangelio de Juan, sino que me voy a ir un poquito más atrás. ¿Por qué el Señor dijo, yo soy la vid verdadera? ¿Por qué no dijo, yo soy la higuera o yo soy el olivo? ¿Por qué el Señor hace alusión a la vid verdadera? Ustedes saben que cuando el Señor Jesús abría su boca, Él daba mensajes que tenían que ver con la historia del pueblo de Israel, tenían que ver con el presente, lo que los habitantes de Jerusalén, de Judea, lo escuchaban, tenían que ver, y tenían que ver con el futuro, ¿sí? Entonces aquí el Señor hace alusión a yo soy la vid verdadera. Ustedes saben que la vid es una planta que abunda mucho en la tierra prometida. Ustedes saben que la vid es una de las plantas más antiguas que hay. Y precisamente cuando el Señor le promete muchas cosas lindas, cuando ya los sacó de la esclavitud de Egipto y los va a llevar a la tierra prometida, hay un pasaje donde está en Deuteronomio, vamos a buscarlo, Deuteronomio 8, que dice así, miren qué interesante, lo voy a leer completito, y dice, asegúrense de obedecer, Deuteronomio 8.1, todos los mandatos que te entrego hoy, entonces vivirás y te multiplicarás, y entrarás en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados. ¿De qué tierra está hablando? De la tierra prometida, ¿sí? Y dice, recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandamientos. Es interesante, ¿no? El Señor dice, te humilló y te hizo pasar por situaciones fuertes para averiguar cómo iba a ser tu reacción. Él no, él ya lo sabía, nosotros. Y forjar carácter. Dice, si te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan. Es interesante esto, ¿eh? Estas palabras son las que el Señor utilizó para reprender la tentación del enemigo en el desierto. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De ahí la toma el Señor Jesús de las Escrituras, del Pentateuco, específicamente el Deuteronomio. Y dice, no solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Nosotros nos alimentamos, como buenos cristianos que somos, de la palabra de Dios. En todos esos 40 años que vagaron por el desierto, porque por incredulidad no entraron en la tierra prometida, sino que vagaron en el desierto, dice, durante todos esos 40 años, la ropa que llevabas puesta no se gastó y tus pies no se ampollaron ni se hincharon. Ten por cierto que así como un padre disciplina a su hijo,
El Señor tu Dios te disciplina para tu propio bien. Vos es Dios igual a Padre, Padre igual a disciplina. Muchas cosas de las que vivimos, muchas veces que no nos gustan, es por disciplina de parte de Dios. Situaciones muy fuertes donde el Señor permite que pasáramos. ¿Para qué? Para forjar carácter. Para que con mano poderosa y con mucho amor nos disciplina para sacar lo mejor de nosotros. Y en ese sacar lo mejor de nosotros, deja fuera lo peor de nosotros. Ahora vamos a hablar un poquito porque tiene que ver con la vida verdadera todo esto. Entonces dice, por lo tanto, dice el Señor, obedece los mandamientos del Señor tu Dios, andando en sus caminos y temiéndolo. Habla de temor a Dios, un temor de respeto a Dios. No, bueno, sí, está todo bien. No. Sí, papá, entendí, me voy a portar bien, te voy a obedecer, quiero hacerlo en amor. No cancheremos con Dios porque perdemos por goleada. Si nuestros padres nos bajan chirlo cuando queremos hacernos los gallitos, no te quiero decir lo que nuestro Dios hermoso también nos quiere disciplinar, ¿no? Y dice, pues el Señor tu Dios te lleva a una buena tierra con arroyos y lagunas, con fuentes de agua y manantiales, que brotan a chorros de los valles y las colinas. Y es una tierra de trigo y de cebada y de vides, donde hay muchas vides. Entonces, indudablemente que hablar de vides es hablar de tierra prometida. Y hablar de la vid verdadera implica también entrar en una tierra espiritual donde el Señor nos quiere llevar. Por supuesto, es precioso todo el capítulo 8. Yo te recomiendo que lo leas, es para hacer un estudio muy interesante y muy, sobre todo, edificante. Hay que entender también que podemos observar que a través de la Biblia el símbolo de la vid representa al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel que el Señor sacó con mano poderosa del pueblo de Egipto, de la esclavitud de Egipto, lo saca al desierto, estuvimos hablando de eso, el Señor lo procesa y lo lleva camino a la tierra prometida. Una vez que entra a la tierra prometida, empieza todo un andar. Israel era un pueblo muy rebelde, muy contradictor, muy desobediente. Entonces, el Señor en el Salmo 80, verso 8 y al 9 dice, nos sacaste de Egipto, dice el pueblo, ¿no? Como una vid. Expulsaste a las naciones paganas y nos trasplantaste a tu tierra. El Señor lo quiso llevar a la tierra prometida. Limpiaste el terreno para nosotros y echamos raíces y llenamos la tierra. Ustedes saben que la vid, la planta de la vid tiene un tronco muy grueso y después se ramifica y puede tener hasta kilómetros de distancia. Por supuesto que cuando está trabajada por el hombre, está trabajada más o menos a una altura de 1 metro y medio, y ahí se hacen como unas enramadas con alambres, entonces hacen como una guía y es como una enredadera. La vid tiene una fuerte raíz y así se va trasladando y se va desparramando sobre todos los viñedos, sobre todo el campo, ¿no? Y allí, si vas sobre la tierra, no da fruto, por eso tiene que separarse un poco de la tierra, por eso los labradores la separan, y a medida que la van viendo crecer, van podando y van cortando las ramas, que ya vamos a hablar de eso. Entonces, dice, y llenamos toda la tierra como una enredadera. Yo así me la imagino a la iglesia del Señor, ¿no? Desparramada, Él es el tronco, vamos a hablar de eso, la vid, y de ahí se desparrama por todas las naciones la iglesia del Señor. Pero he aquí que el Señor primeramente había elegido al pueblo de Israel, y en el Isaías capítulo 5, verso 1 al 7, habla precisamente que el pueblo de Israel falló. No cumplió
el cometido para el cual Dios lo estableció como el pueblo elegido de Él. Entonces aquí, en Isaías capítulo 5, verso 1 dice: un canto acerca de la viña del Señor, se titula. Ahora cantaré para aquel a quien amo. Un canto acerca de su viña. Mi amado tenía una viña, y era una colina rica y fértil. Aró la tierra, le quitó las piedras, y sembró en ella las mejores vides. En medio de su viña construyó una torre de vigilancia, y talló un lagar en las rocas cercanas. Luego esperó una cosecha de uvas dulces, pero las uvas que crecieron eran amargas. Y dice: ahora ustedes, pueblo de Jerusalén y de Judá, juzguen entre mi viña y yo. Entonces ahí ya el profeta Isaías, revelando lo que decía Dios, habla que Dios preparó un pueblo, les dio un lugar precioso, lo sembró, lo plantó, puso lagar para recoger los frutos, y cuando se dispuso a probar las uvas, vieron que eran uvas agrias en lugar de ser uvas dulces. Eran como uvas silvestres. No tenían ese sabor, ese buqué, sino que eran uvas ordinarias. Entonces ahí el Señor dice: ahora ustedes, pueblo de Jerusalén, dicen, de Judá, juzguen entre mí y yo. ¿Qué más podía hacer por una viña que no haya hecho ya? Porque cuando esperaba uvas dulces, mi viña me dio uvas amargas. Déjenme decirles ahora lo que haré con mi viña. Echaré abajo sus cercos, esos cercos donde la viña se movía, y dejaré que se destruya. Derrumbaré sus muros y dejaré que los animales la pisoteen. La convertiré en un lagar silvestre donde no se podran las vides, ni se remueva la tierra, un lugar cubierto de cardos y de espinos. Ordenaré a las nubes que no dejen caer lluvia sobre ella. Estaba enojado Dios con ese pueblo rebelde, con ese pueblo contradictor. Dios le mandó profetas, Dios le dio su palabra, Dios le mostró milagros y prodigios. Sin embargo, el pueblo cabezó. Se parece a alguno de nosotros, ¿no? Dios nos bendice, Dios nos da salud, Dios nos da todo, y Dios nos pide tan poco, y nosotros siempre con ñañas, siempre rebeldones, siempre queriendo hacer lo que nosotros queremos en lugar de buscar hacer la voluntad de Dios. Entonces dice: la nación de Israel es la viña del Señor de los ejércitos. Ahí está, ahí lo revela. La nación de Israel es la viña del Señor de los ejércitos celestiales. El pueblo de Judá es su agradable huerto. Él esperaba una cosecha de justicia, pero en cambio encontró una opresión. Esperaba encontrar rectitud, pero a cambio oyó gritos de violencia. Él esperaba frutos apacibles de justicia y en lugar de ello encontró rebelión. Entonces, ahora que entendemos un poquito más por qué el Señor dice: yo soy la vid verdadera, ahora sí vamos a entrar en Juan capítulo 15 y vamos a entender un poco mejor por qué el Señor, en medio de esa situación, Él ya había hablado en el capítulo 14 de Juan que Él era el camino al Padre. Él era el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de mí. Y al final del capítulo 14, antes del 15, que Él dice: yo soy la vida verdadera, habla del Espíritu Santo. Por primera vez ahí habla del Espíritu Santo. Seguramente el miércoles vamos a hablar mucho del Espíritu Santo, como la savia que corre por esa vid verdadera que nos hace dar vida cuando estamos unidos a Él. Y en el capítulo 15 el Señor dice: yo soy la vid verdadera. ¿Por qué Él dice: yo soy la vid verdadera? Porque hubo otra vid, que era el pueblo de Israel, que falló. Así como Adán, el primer hombre, falló y después vino Él como el segundo Adán, también vino una vid que el Señor había plantado y guardado para Él que falló. Ahí tuvo que venir Cristo como diciendo: bueno, muchachos, lo anterior falló, ahora aquí está. Yo soy la vid
verdadera. ¿Y qué dice el de la vid? Dice algo parecido a lo que le hablaba al pueblo de Israel, pero aquí ya interviene él como el Hijo de Dios, el Padre y nosotros. Así que atención que no nos pase lo que le pasó al pueblo de Israel, porque ahora nosotros tenemos algo que el pueblo de Israel no tenía, que es al Espíritu Santo. ¿Sí? Y dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente, dice el verso 5, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Yo sí puedo decir algo. No es que no podamos hacer nada, no podemos hacer nada bueno. Podemos hacer muchas cosas malas cuando no estamos permanecidos en él. Él se dirá, no podemos hacer nada bueno, porque cosas malas seguramente que separados de Jesús vamos a hacer. El que no permanece en mí es desechado como una rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Hasta aquí por ahora. Entonces, vemos que Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Vemos que el Señor dice, mi Padre es el labrador. ¿Qué es el labrador? El que la cuida, el que la trabaja. ¿Para qué? Para que dé más fruto, para que esas ramas den más fruto. ¿Y qué hace el Padre? Dice, las poda y las corta. ¿A qué? A esas ramas. ¿Y quiénes son las ramas? Nosotros. Nosotros somos las ramas. Y aquí vamos a tomar, como vimos en el anterior, lo vamos a empezar por la vid, como ya hablamos bastante de la vid, el Señor Jesús, sabemos porque dice que Él es la vid verdadera. Vemos que aquí Jesús quiere que como iglesia seamos lo que Él dice que quiere que seamos como hijos de Dios. Y esto lo dice muy lindo Pedro. El libro de Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, verso 9 al 10, dice, pero ustedes no son así, haciendo alusión a los que son rebeldes, son contradictores, son legalistas, refiriéndose a los judíos que no creían en Jesús. Dice, pero ustedes no son así, son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. ¿Te sentís posesión exclusiva de Dios? Yo me siento posesión exclusiva de Dios. Por eso a veces hay cosas que me gustaría hacer, pero yo sé que como son cosas que a Dios no le agrada, yo trato de no hacerlas porque soy posesión de Él. Yo soy muy celoso de mi familia. Mis hijos a veces yo los confronto con situaciones porque, atención, que somos posesión exclusiva de Dios. Dios nos lo revela en su palabra. Dice, por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él os ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. La Reina Valera 60, esta es la NTV, dice, nosotros somos real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, nación santa. Dice, y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Mira qué hermoso, salimos de las tinieblas y fuimos trasladados a la luz. Antes no teníamos identidad como pueblo. Antes era yo y mis circunstancias. Y argentino, porque nací acá, ese era mi pueblo y me enloquecía con Argentina en los mundiales, también nos gusta el fútbol, ya no me enloquece,
me volvía loco por Boca, porque no tenía identidad, entonces buscaba mi identidad en un equipo de fútbol, como pasa la gente, se busca identidad en el rock, busca identidad en artistas, busca identidad en youtuber, porque no tienen identidad. Entonces cuando no tenés identidad, cualquier identidad te viene bien, estás buscando ídolos constantemente donde agarrarte, pero nosotros ahora sí tenemos identidad, somos el pueblo escogido de Dios. Somos real sacerdocio, nación santa. Entonces hay una identidad en Cristo. Entonces dice, ahora son pueblo de Dios. Ahora, dice, antes no recibieron misericordia. Ahora han recibido la misericordia de Dios. Qué hermoso que es saber que fuimos perdonados. Mirá que yo llegué a Dios de grande, hicimos muchas cosas malas en la vida. Muchas cosas feas, malas. Y Dios nos perdonó. Y qué hermoso que es sentir el perdón de Dios. Qué hermoso que es sentir la gracia de Dios. Y vos sabés que la Biblia dice que al que mucho se le perdona, mucho ama. Yo soy muy agradecido a Dios, por eso le amo con todo mi corazón, porque sé que Él me perdonó mucho. Y encima de su gran misericordia me permite ser un vocero de su palabra, me permite llevar a otros a Cristo, me permite pastorear una iglesia junto a mi esposa, junto a mi hija. Nos permite en su gracia. Mirá qué deudor me siento por Dios. Y dice, al igual manera que la vid sostiene, esto ya es una reflexión, ¿no? A igual manera que la vid sostiene muchas ramas en su estructura, también Cristo sostiene la vida de los creyentes. No se puede vivir una vida aislada de Cristo siendo cristianos. Sería una contradicción. Entonces dice, es la unión de la naturaleza divina, que es Cristo, dada por su Espíritu Santo, porque no te olvides, recién lo dije, antes de hablar de esto, él habló del Espíritu Santo. Dice, es necesario que yo me vaya, porque voy a enviar a otro, que va a ser el Consolador, mi Padre, que lo envía, y yo voy a estar en ustedes, porque el Espíritu Santo va a estar en ustedes, y habla cosas tremendas, porque ahí está la unión. La naturaleza divina dada por el Espíritu Santo, el día que recibimos a Jesús, y nuestra naturaleza terrenal, nuestra naturaleza que tenemos como vasos de barro que contiene el gran tesoro que es a Cristo mismo por la obra del Espíritu Santo en nosotros, ¿no? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Entonces, en esa unión de la naturaleza divina y la humana unidas en un mismo espíritu, el Espíritu Santo. Y ahí estamos. Por eso la necesidad de tener una relación y una comunión con el Espíritu Santo. No se puede vivir la vida cristiana sin el Espíritu Santo. No podemos dejarlo a un costado el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo dejamos a un costado cuando hacemos cosas que a Él lo entristecen, que a Él lo apagan, que a Él lo contristan. Por eso la necesidad de cuando el Espíritu Santo, mira, el Espíritu Santo te va a avisar 3 veces cuando hicimos algo que está mal. Nos enojamos con alguien, mucho nos enojamos, porque nos lastimaron, nos hicieron mucho mal. Y el Espíritu Santo te dice, perdónalo. No, ¿cómo lo voy a perdonar si es un desastre, siempre me hace lo mismo? Y el Espíritu Santo dice, perdónalo. Pero a vos te parece, lo tengo que perdonar si es eso. No. Es más, cuando lo veo me agarra dolor de estómago. El Espíritu Santo te dice, perdónalo. Entonces vos decís, bueno, Señor, entendí. Padre, en el nombre de Jesús, no siento perdonarlo, pero porque vos me decís, y tu palabra me dice que yo perdone, decido perdonar a esta persona y la ofensa que cometió para conmigo. Y aun si yo en algo he cometido alguna ofensa a alguien, yo también me dispongo a pedir perdón. Y el Espíritu Santo dice, otra vez vuelve. Otra vez vuelve. Porque la falta de perdón es algo que es tremendamente contristante para el Espíritu Santo. Cuando se producen raíces de amargura, cuando se producen raíces de resentimiento, volvés a sentir eso que te hicieron. Estamos trabajando mucho en liberación en este tiempo de pandemia, aunque usted no lo crea. Tremenda la cantidad de administraciones que estamos haciendo. Y en toda hay un mismo
común denominador. La falta de perdón de cosas muy, pero muy viejas. Muchas desde la niñez. Muchas que tienen que ver con la adolescencia. Muchas situaciones que hay que arreglar. Y cuando lo haces en la presencia de Dios, guiado por el Espíritu Santo y con mucho amor, es tremendo lo que el Espíritu Santo hace. Por eso, sé sensible a lo que el Espíritu Santo te marca. Sé sensible cuando el Espíritu Santo te dice ¿qué estamos haciendo? Eso te lo dejo como algo muy, pero muy importante. En Efesios 2:17 al 18 dice: Cristo les trajo la buena noticia de paz tanto a ustedes, a los gentiles, que estaban lejos de Él, como a los judíos que estaban cerca. ¿Se acuerdan que los judíos son el pueblo elegido de Dios? Y nosotros, los gentiles, los que no somos de la ascendencia judía, estamos lejos de Dios. Dice: ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Ahí ya no hay dos pueblos, hay uno. ¿Y cómo se llama ese pueblo que es uno? Ya sea de judíos o ya sea de gentiles. La iglesia. Nosotros somos el real sacerdocio, el pueblo escogido de Dios, nación santa. De los dos pueblos, dice la Biblia, hizo uno. Y es la iglesia de Jesucristo. ¿Y quiénes son los que participan de la iglesia de Jesucristo? Los que son limpios, todos aquellos limpios por la sangre de Jesús, que recibimos perdón de pecado y que recibimos el sello del Espíritu Santo para salvación, y nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, que en el día del juicio van a ser abiertos para aquellos que tengan salvación y aquellos que así no lo sean, ¿no? Eso es otro tema. Entonces, ya sabemos que ya no hay más judío ni griego, no hay más judío ni gentiles, no hay más hombre ni mujer, no hay esclavo ni esclava. En Cristo todos somos uno, la iglesia del Señor. Entonces, ahí tenemos el significado poderoso de la vida verdadera. Lo segundo, el labrador. El labrador precisamente es nuestro Padre, Dios el Padre. Y dice en el capítulo 15, verso 2, dice: Él corta de mí, que es la vid verdadera, toda rama que no produce fruto. ¡Apa! Y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más fruto. Entonces el labrador produce dos cosas: corta ramas y poda ramas. Hay ramas que las corta literalmente y las saca. Corta la unión. Pero hay otras que las poda. ¿Para qué las poda? Para que den más fruto. Y fruto que permanezca, dice aquí más adelante. Entonces la obra del Padre son los tratos de Dios, que Dios tiene sobre nosotros. Los tratos que el Señor permite. Y cómo nosotros respondemos a su palabra es como Él trabaja. Mirá lo que dice aquí, por ejemplo, en Hebreos 4:12. ¿Cómo corta? ¿Cómo corta? Precisamente a través de la palabra de Dios. Mirá lo que dice, vamos a leer primero el capítulo 15, verso 3. Ustedes ya han sido podados, dice el Señor Jesús, refiriéndose a sus discípulos, y purificados por el mensaje que les di. Es decir, el Señor Jesús nos dio un mensaje, su palabra. Y cuando nosotros la palabra no solamente la tenemos acá, sino que la creemos y la ponemos por obra, como por ejemplo lo que te dije recién: Perdoná aún a aquellos que te maldicen. Y vos pones por obra esa palabra, ahí estamos siendo podados y purificados. ¿Para qué? Para permanecer en la vid y dar fruto. Y últimamente estoy teniendo charlas con hermanos que los bendigo, porque veo que cómo están madurando en Dios, tremendo. Y en todos hay comunes denominador. Luchan contra su propia naturaleza de enojarse, luchan contra su propia naturaleza de aún querer dejar ministerios, pero entienden que tienen que perdonar, entienden que tienen que cubrir multitud de faltas, entienden que tienen que poner por obra la palabra. ¿Y qué sucede? Son purificados.
El Señor los trata y ellos permanecen porque no se resisten a la obra del Espíritu Santo a través de la palabra. ¿Y qué permanecen? A la vida. Y crecen porque dan más fruto. Y mirá lo que dice aquí en Hebreos 4:12. ¿Cómo trabaja el Padre? ¿Qué instrumento utiliza para podar? Dice aquí, pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Dice, penetra hasta el alma y el espíritu, entre las articulaciones y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos, y no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas. Yo me acuerdo cuando un Dios podó mi vida. ¿Cómo me dolió? Permitió una situación, yo hice cosas que no tenía que hacer. Un tiempito antes de ir a Plata no estábamos ya. Y el Señor permitió que yo fuera internado. El Señor tenía que limpiar cosas, porque venían cosas importantes para la iglesia, para mi familia, para mi vida personal. Y el Señor permitió mucho dolor físico, permitió mucha inseguridad, permitió que estuviera internado como 15 días ahí. No entendía nada y estaba siendo podado. Está siendo podado en circunstancias que el Señor está permitiendo sobre tu vida. Es porque el Señor quiere que lleves más fruto y fruto que permanezca. El Señor está permitiendo situaciones. Recién oramos por Amadeo, oramos por Nahuel. Por supuesto que tenemos que seguir orando, por supuesto que tenemos que seguir cubriéndolos, pero el Señor también estará trabajando allí. Por eso, por un lado, resistimos todo espíritu de enfermedad y de muerte y de cosas que nos quieran hacer tropezar para no permanecer. Pero oramos para que su fe no falte y para que Dios haga un milagro de sanidad y acorte los tiempos. Y cuando termine todo, estén firmes y lleven fruto. Y fruto que permanezca. Nuestro hermano Amadeo, nuestro hermano Nahuel y por todos aquellos que oramos. Capaz que hay gente que Dios permite que tenga problemas de salud, porque a través de ello se les baja el orgullo, se acercan a Dios y reciben salvación. Reciben sanidad. Y si nunca hubiese estado enfermo, tal vez nunca hubiesen recibido a Jesús, porque somos duros. Y el Padre trabaja con la espada, con la palabra, cortando, quitando, porque no hay nada oculto a sus ojos. Y todos vamos a tener que rendir cuenta delante de Él. Y el Padre amoroso permite sus tratos, permite sus procesos, permite sus quebrantos, permite que cosas que nosotros queremos que salgan como maneras caprichosos, bien, y queremos acortar camino, el Señor permite situaciones para que dependamos de Él. Qué bueno que es el Señor, porque el Señor no nos quiere cortar, el Señor nos quiere podar. Y si nos corta, es porque nosotros somos cabezones, porque como leemos ahora, vamos a ver que el Señor no quiere cortar a nadie de la vid verdadera, que es Jesús. Mirá lo que dice aquí. Así Dios trabaja en la vida del creyente fructífero para que dé más fruto. Él poda para que haya más fruto. Muchas veces disciplinado para fortalecer nuestro carácter y nuestra fe. Muchas veces nos pasan cosas disciplinados por Dios. ¿Se acuerdan que predicamos un miércoles sobre la disciplina de Dios? Que Dios, aquel que ama, disciplina. Así como un padre disciplina a sus hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial. ¿Para qué? Para que participemos de su santidad. Y para que en ese proceso demos fruto apacible de justicia. Todo eso que nos dio el pueblo de Israel, el Señor quiere que lo demos nosotros. Fruto apacible de justicia, ¿para qué? Para que participemos de su santidad. Para que siempre estemos unidos a la vid verdadera que es Cristo. Entonces, también las ramas improductivas representan al creyente que no produce fruto. Esto sí que es triste. Creyentes que no producen fruto. Creyentes que no se dejan tratar por la palabra. Creyentes que se endurecen. Dicen, no, yo está, me voy.
Una frase que yo les digo siempre a los hermanos, no la digan en la iglesia, sobre todo aquellos que están en ministerio, y la siguen diciendo. Bueno, que les revele el Espíritu. Me bajo del ministerio. ¡Ay, Señor! Esa palabra. Yo me imagino al Señor Jesús en la cruz. ¡Ay, papá, duele mucho! Me voy a bajar de la cruz. Si te bajas del ministerio, es como que te estás bajando del lugar donde Dios te está tratando. Y estás usando un hermano, una hermana, un pastor, un líder. Ah, no, yo me bajo. Yo no soporto que siempre buscan al otro, siempre... Creyentes improductivos. Creyentes que están allí siempre ñañosos. Y el Señor dice, quiere podarnos. Y nosotros, no, yo me bajo. Y eso dice, no te bajes, hijo. Mira lo que dice. De haber hecho este compromiso, son compromisos superficiales. A otro sirve, yo quiero servir. A otro excelente, yo quiero hacerlo. A otro van a evangelizar, yo quiero evangelizar. Ahora salimos con el auto, vamos todos con el auto. Pero cuando viene el fuego de la prueba, se te empieza a romper el auto. Vas a salir y te dicen de todo, ¿verdad? Ah, esto es mucho para mí. Son compromisos superficiales. Por eso cuidado. Cuando nos metemos en algo, yo siempre digo, abrir los ministerios es fácil. Sostenerlo en el tiempo es difícil. Abrir ministerios, tiempo, compromisos con Dios, sí, Señor, a partir de ahora mañana voy a empezar a orar todas las mañanas. En oración a las 6 de la mañana con el pastor voy a estar con él. Si él lo abre, abro yo el espacio. Porque yo te prometo que voy a estar ahí. Y después se te duerme el gallo. Y después, no, voy a hacer frío. Y después, no, tengo un poquito de fiebre. Hoy no, el pastor va a saber comprender. Compromisos superficiales. Estemos dispuestos a los tratos de Dios que nos poda. ¿Para qué? Para forjar carácter. Para que nuestra fe avance y le dé gloria a Dios. Entonces dice aquí, estos son los que en Juan 15:6 dice, el que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Qué feo, ¿no? Creyentes que no permanecen, pero ¿de quién es el rol de permanecer? ¿De Dios o nuestro? Él es la vid. Dice, estos son los que no permanecen, los que son ramos inútiles. Es decir, el hecho de no permanecer depende de mí, no permanecer, porque Él hizo todo. Él hizo la obra de la cruz, hizo todo. Me dio su Espíritu Santo, me dio su palabra, me dio la iglesia, me da la fuerza, me da la revelación, me da la contención, me da pastores, me da líderes. Y yo decido, no. Entonces no depende de Dios, Dios no desecha a nadie. Pero Él mismo, al no permanecer, es cortado. Entonces dice acá, todas esas ramas se juntan en un montón para quemarse en el fuego. Sigue el versículo 6 de capítulo 15. Entonces yo digo, se juntan, ¿no? Los que se apartan, son los que se apartan de la vida, son los que se van de la iglesia por ahí, son los que se van de los ministerios, son los que estaban muy activos y de golpe lo ves cada tanto un domingo, lo llamás, lo haces mimo, todo, no vuelven. Entonces dice, y son echados en el fuego. Yo digo, ahí Dios es tan bueno que después permite pruebas. ¿Sabe que el fuego representa la prueba? Entonces son hermanos que lejos de Dios, Dios permite pruebas, permite el fuego de la prueba. Y como el hijo pródigo, ¿te acordás? Ese que se fue, que dijo, sí me voy, gastó toda su plata con prostitutas. Y vino una hambruna y se encontró prácticamente sin nada y volvió. Pasó por el fuego de la prueba, pero volvió. Y el padre ahí estaba esperando para casa. El padre, después que pasó la prueba, que permitió el fuego, estaba preparado para decir, ven hijito, unite a la vida verdadera. Unite a Cristo. Donde no puedes dar fruto. Y ahí uno entiende y vuelve. Oremos por eso que están lejos de los ministerios y lejos de la iglesia, ¿no? Y lo último, así estos 10 minutitos podemos utilizarlo, así el día miércoles hablamos profundo del Espíritu Santo, porque el capítulo 14, antes del 15, que la vida verdadera, habla del Espíritu Santo, y el 16 habla del Espíritu Santo. Entonces, para permanecer en Cristo, el Espíritu Santo tiene que estar, izquierda, derecha, firme, como rulo de estatua, para llevarnos a más.
Entonces el creyente en Juan 15, 4 al 5 dice, nosotros somos las ramas. Permanecen en mí, dice el Señor, y yo permaneceré en ustedes. Recuerden cuántas veces dice la palabra permanecer, ¿eh? Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. El verso 5 dice, ciertamente yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ustedes producirá mucho fruto. Que permanecen en mí y yo en ustedes produciremos mucho fruto. Yo cuando hablo de fruto y fructificar, me acuerdo cuando el Señor le dijo a Adán, multiplíquense y fructifiquen. ¿Se acuerdan que hace como 4 meses prediqué sobre multiplicar y fructificar un día miércoles? Me acuerdo que fue. Me encantó esa predica. Dios me habló mucho. Fructificar. Un cristiano tenemos la obligación de fructificar. En todo. Desde frutos del Espíritu Santo. En Gálatas 5 habla los frutos del Espíritu que son lo que Dios produce en mí y después lo que Dios produce a través de mí. Hacer buenas obras, evangelizar, llevar a otro a los pies de Cristo. El Señor, el apóstol Pablo habla de que acá habla un matrimonio que fueron fruto de su predicación y habla como hijos de él espirituales. Entonces, qué importante que es lo que haya fruto del cristiano, en el cristiano y a través del cristiano, fruto de buenas obras, frutos de todo lo que hablamos del servicio a Dios. Entonces, vamos a hablar ahora, para terminar, cómo permanecer en la vida verdadera que es Cristo. Entonces, lo primero es tener comunión con Dios por medio de la oración. Tener comunión con Dios por medio de la oración. Mirá lo que dice acá en capítulo 15, verso 7. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. ¿Cómo le voy a pedir? Le voy a pedir a través de la oración. Yo sé que vivo en una dependencia con Él, pero es interesante porque dice, si mis palabras permanecen, entonces yo voy a pedir a Dios conforme a lo que dice su palabra. Y que cualquier cosa que pidamos, unidos a Él, Él nos va a dar. Cualquier cosa. Conforme a su palabra. Conforme a su voluntad. Conforme a la madurez que yo tenga en Dios. Porque ninguna duda que un cristiano para dar fruto, el Señor nos quiere llevar a madurez. Para llegar a la estatura de la plenitud de un varón perfecto que es en Cristo Jesús. Es decir, en la unión con el Espíritu Santo. Lo segundo es guardar su palabra y que trabaje en nosotros. Es como hablábamos recién. No solamente conocerla, sino vivirla y experimentarla y disfrutarla y sufrirla. Porque muchas veces vamos a tener que hacer morir lo terrenal que hay en nosotros por la palabra, dejando que la palabra trabaje. Cuando el Padre nos quiere podar esas cosas que no están bien. ¿Y qué poda? Obras de la carne. Obras de la carne que son frutos de la naturaleza caída, de la naturaleza pecaminosa. Cosas que tienen que limpiar en nuestros ojos, cosas que tienen que limpiar en nuestros oídos, cosas que tienen que limpiar en nuestra boca. Va podando formas malas de hablar, formas malas de pensar, formas malas de sentir. Obras de la carne, dice que habla que nosotros hay gritería, hay ira, hay maldicencia, hay enojo, hay temas sexuales también, no vamos a tapar. Nosotros venimos, sobre todo lo que nos conocimos a Dios de grande, cuántas cosas el Señor tiene que sanar de nuestra sexualidad también, y que en la gracia de Dios el Señor lo hace. Por eso el Señor quiere adulterio, fornicaciones, muchas personas que llegan, el Evangelio es orden, y cuando Dios llega a una vida, empieza la poda de papá, y empieza a cortar las cosas que no están bien, y corta también obras de la carne, La rama permanece, pero corta obras de la carne. ¿Y qué afloran? Los frutos del Espíritu. Amor, paz, gozo, benignidad, bondad, mansedumbre. Cuántas cosas lindas
afloran de esos frutos. Entonces, son vides que dan fruto, entonces comemos de la paz del otro, de la fe del otro, comemos de la mansedumbre del otro, del gozo. Bueno, llegas a un lugar como una obra de la carne enojado. ¿Qué te pasa en esa cara? Estoy enojado, no se ve, no pasa nada, esta iglesia siempre igual, no cambia nada, mi casa es un desastre. ¿Qué comen? Comen obras de la carne. En cambio, si hay gozo, ¿qué te pasa que estás contento? Y con Cristo en el corazón, ¿cómo crees que esté? Tengo miles de problemas, pero yo me gozo porque el Señor está en mí y yo en Cristo soy más que vencedor y sé que el Señor está tratando con mi vida. Me duele, pero yo sé que el Señor me va a sacar bueno, en el nombre de Jesús. Entonces hay otra postura, otra disposición. Como yo siempre le digo, es una confidencia, usted lo estaba hablando. Nosotros cuando a veces con mi señora tenemos situaciones fuertes, hay veces que uno tiene ganas de hacer volar cosas, ¿no? Entonces digo, Señor, no digo, si no te la llevaste la mano, no digo eso, quédate tranquilo. Señor, vos no te equivocaste. Si mi esposa está conmigo y yo estoy con ella, es porque vos nos uniste. Señor, y vamos a solucionar eso que hoy nos hace estar enojados, y vamos a estar bien, y vamos a ir para adelante, y le vamos a hacer al enemigo así, te vas, llegaste tarde, porque lo que une el hombre, lo que une Dios, el hombre no lo separa. Y yo lo uní en Dios a esta relación con mi esposa, tenemos frutos hermosos de mi hija también, otra que no se equivocó, que nació en esta casa, perfecta, nació en esta casa, y el Señor trabaja conmigo a través de mi preciosa hija y mi precioso hijo, y como si esta fuera poco, una preciosa nuera que llegó, que también el Señor trajo a mi vida y yo la amo con todo mi corazón. Entonces, eso es fruto, y después a través nuestro. Vamos a hacer lo que sea, Señor. ¿Qué querés, comedores? Vamos a ser comedores, que lo evangelicemos, vamos a hacer campaña, vamos a hacer panadería, vamos a hacer lo que vos quieras, Señor, porque si vos con nosotros, ¿quién en contra? Unidos a la vida. No hacer mi reino, no hacer mi quintita. No, yo quiero hacer las cosas que estén sintonizadas, que vienen de parte de Dios. Entonces, estar unidos por la palabra. Entonces, lo tercero, en oración, lo que pida para ser hecho, ¿no? Después lo tercero es estar unido y en armonía con el cuerpo de Cristo, ¿no? Es decir, bueno, ahí en realidad hablé, ¿no? Lo primero es la oración, lo segundo es la palabra. Y ahora lo tercero es la iglesia, ahí está. Si yo amo a Dios, a quien no veo, ¿cómo no voy a amar a mi hermano que sí veo? Pero este hermano sí, este no, No. Todos. Dios no hace acepción de personas. Por eso tampoco nosotros tenemos que hacer acepción de personas. Hace muchos años, me acuerdo que hablaban dos pastores y decía, el Señor a veces permite hermanos difíciles en la congregación para tratar con nuestras vidas. Es así, porque el Señor se vale de todo. Dios es Dios, Él ve todo, no hay nada oculto. Entonces, estar unido en unidad y en armonía con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. El Salmo 133 dice, cuán bueno y hermoso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía Él bendición y vida eterna. Entonces, al Señor le encanta que estemos juntos, pero nunca nos olvidemos de la armonía, porque si no podemos estar juntos en un colectivo, podemos estar juntos, qué sé yo, en una tribuna, pero no, en armonía. La armonía es el Espíritu Santo que nos mantiene en esa unidad perfecta dada por Él. Entonces, eso es muy importante. En Juan 15:12 dice, este es mi mandamiento, ámense unos a otros de la misma manera que yo os he amado. ¿Sabes que el Señor Jesús dice algo muy interesante? Te voy a pedir antes que ya vengas, que nos enseña que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado, ¿no? Y dice en el verso 17, el 16-17, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así que el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandato, ámense unos a otros. Quiere decir que yo no elegí al hermano, ni el hermano me eligió a mí. Dios nos eligió. ¿Viste como dije recién? Señor, si permitiste que nos casáramos, vos no te equivocás.
el Señor nos puso en una congregación donde hay hermanos que son fáciles de amar y hermanos difíciles de amar. Pero los eligió Él. Y si los eligió Él, entre muchas otras cosas, también es para tratar con nuestra vida. Los fáciles de amar, re lindo. Y los que son difíciles, re bueno porque nos ayudan a crecer. Entonces, lo hermoso de esto es que dice el Señor, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Un nuevo mandamiento os doy. Ámense los otros como yo los he amado. En el primer mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, sobre todas las cosas, y al prójimo como a ti mismo. Es amar, hacerle al otro lo que te gusta que te hagan a vos. Pero acá el Señor eleva la vara. Cuando estamos unidos a Cristo, somos creyentes que buscamos ser discípulos, el Señor eleva la vara y dice que amemos al otro como Él nos amó. ¿Y cómo nos amó Él? Hasta la muerte. Ya es un poco así, ¿no? Vamos a hacerlo así. Hasta el pan. Si yo lo amo a mi hermano, como me amo a mí mismo, hay un pan, lo parto por la mitad, una parte le doy a él y otra parte me la quedo yo, porque lo amo igual a mí. Entonces, vos lo mismo que yo. Pero cuando yo lo tengo que amar como Cristo me amó a mí, ya cambia. Porque Él amó hasta la muerte y entregó todo. Entonces, el Señor dice, si vos amas a tu hermano, dale todo el pan completo. Así es como Él nos amó, dándonos por completo, dándonos todo. Amá hacia tu esposa, hacia tu hija, a tu hijo, amá hacia los hermanos de la congregación. Date todo. Como Él nos amó a nosotros, así quiere que nos amemos los unos a los otros. Nos elevó la vara. Para que eso suceda tenemos que dejarnos tratar por el Espíritu Santo y ser uno con Cristo. Ser uno con Él. Que el Espíritu Santo nos guíe, trabaje en nosotros y a través de nosotros. Y fluyamos en amor. Y podamos escuchar esta alabanza tan linda, que trabaje profundo. Si tenés que cenar, tu mañana tenés que trabajar, anda tranquilo, pero nosotros vamos a seguir un ratito más. Porque está bueno que miremos para adentro y que también miremos la mano de Dios. Muchas veces en cosas que nos enojamos y Señor, estás tratando con mi vida. Señor, me estás diciendo que deje esto y no lo dejo. Señor, podame, porque quiero dar fruto y fruto que permanezca. Mira lo profundo de mi corazón. Pon a prueba cada pensamiento. Sí, Señor. Y si no te agrada lo que ves, límpiame otra vez. Mira mi conducta y mi razón. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado en tu presencia, Señor. Hasta la simiente de mis huesos. Trabaja con tu palabra. Y si no te agrada lo que ves, Gracias, Señor. límpiame otra vez. Límpianos. Quiero ser tu alegría. Él te ha ungido la vid, Otra vez. la vid verdadera que es Cristo. Limpia mi vida en lo ancho, en lo profundo Aleluya. de tu amor. Sumérgeme, Sí, Padre. sumérgeme, condicióname al Sí, llamado Señor. de tu voz. Enséñame y límpiame otra vez. Ahora vamos a decir que poda en nuestra vida. A ver cómo sale esta parte. Aleluya. En lo ancho, en lo profundo de tu amor.
Queremos ser verdaderos discípulos, Señor. Aquellos que nos amemos los unos a los otros como vos nos has amado, Señor. Aceptamos que nos eleves la vara y que podamos ir más y más a ser como vos. Señor, ayúdanos a permanecer en ti. Libranos de ser desechados, de ser cortados. Aceptamos la poda, pero no permitas que seamos cortados, Señor. Si nos hemos alejado, si nos hemos apartado, te pedimos perdón, Señor, y queremos volver a unirnos a la vida. No queremos ser como el pueblo de Israel, rebelde, contradictor, sino que queremos ser como hijos de Dios llenos del Espíritu Santo, tratados por tu amor y acercados a ti en amor, sabiendo que todos los que nos acercamos a ti, tú no nos echas fuera, Señor. Bendecimos este tiempo donde vos estás tratando con nuestras vidas y nos querés llevar a más, Señor, porque querés que demos fruto y fruto que permanece, Señor. Querés trabajar en nosotros con los frutos del Espíritu y querés que llevemos mucho fruto de almas que aún no te conocen, que esperan la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, para que muchos lleguen a tus pies, usando nuestra predicación, usando nuestros platitos de comida, usando nuestro abrigo, usando todo lo que querés hacer a través de la iglesia, Señor. Gracias, Señor, te damos. Queremos seguir en tu presencia y te decimos, no nos resistimos al Espíritu Santo. Vamos a perdonar lo que tiene que ser perdonado. Vamos a renunciar a lo que haya que renunciar. Vamos a cortar con cosas que no están bien en nuestras vidas, porque queremos llevar fruto y fruto que permanece. Condicióname. Aleluya. Gracias, Jesús. Saques en abundancia, Señor, lo mismo que Amadeo, que esa vista vuelva 100%, y también por todos aquellos que te necesitan en este tiempo. Y oramos por los pródigos, Señor. Declaramos que vuelven del norte, vuelven del sur, vuelven del oeste y del este, Señor. Vuelven los pródigos a tu casa, Señor, bajo el fuego de la prueba, se corren a ti, se abrazan a la cruz, para que tú los abraces como aquel padre que le puso anillo, que le puso, Señor, también sandalias nuevas y vestidos nuevos, y que mató ese becerro gordo, que es símbolo de la obra de Cristo en la cruz. Bendigo a mis hermanos, Señor, aquellos que no te conocen, que se sintonizan, que te reciban como Señor y Salvador, que puedan decir: me arrepiento de mis pecados. Decirlo, si nunca recibiste a Jesús, si nunca estuviste unido a la vida, decirle: me arrepiento de mis pecados, te pido perdón y quiero ser un hijo tuyo. Dice que la sangre preciosa de Jesús me limpia de todo pecado y de todo mal. Y anotá mi nombre en el libro de la vida, así alcanzo salvación para vida eterna. Amén y amén. 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 Muy bien, nos bendecimos, nos amamos y el miércoles seguimos en la presencia de Dios, buscando más y más de su palabra y de su revelación. Paz y bendiciones.